juraron servirle al país, pero hoy las autoridades federales los arrestaron y los acusaron de servirse. Son 7 los acusados por un gran jurado de montar un millonario esquema de enriquecimiento ilícito. Entre los imputados figura Ramón Horta, exsecretario de Recreación y Deportes, mano derecha del ex candidato a la gobernación por el PPD, David Bernier. Iniciamos esta edición especial de Mercenarios de la Educación con imágenes exclusivas del arresto. El operativo Mercenarios de la Educación produjo el arresto de una de las figuras emergentes en el PPD. Un gran jurado federal emitió una acusación de 50 cargos en contra de Ramón Horta Rodríguez. El exsecretario de Recreación y Deportes, bajo la pasada administración, fue esposado en su residencia de Guaynabo por agentes del FBI. Los mismos que en diciembre pasado allanaron sus oficinas. Cuando el Contralor o las agencias, ¿verdad?, que auditan el manejo de los fondos públicos terminen su análisis completo, pues entonces yo estaré en posición de brindarle la información. Según un gran jurado federal, Horta orquestó el esquema que permitió la malversación de al menos $10 millones en fondos federales de vivienda y educación. Otros 6 arrestados conformaron una red de empresas que de 2013 a 2016 ofrecieron servicios a través del DRD en escuelas y residenciales públicos, con el objetivo de defraudar y enriquecerse con fondos federales. Estamos hablando de una compañía que no tiene expertise en algo en particular, y entonces se crea esa compañía y se le da el contrato. Miguel Sosa Suárez, exfuncionario de finanzas de la campaña a la gobernación de David Bernier, era uno de esos empresarios. En su residencia de Salinas, los agentes descubrieron una bóveda secreta, conocida como El Clavo. Nosotros entendemos que era para guardar dinero en efectivo. Según Rodríguez, Horta recibió pagos ilegales por cerca de $30,000. También le obsequiaron arreglos a su residencia. Los agentes arrestaron además a Edgardo Vázquez Morales, mano derecha de Horta en el DRD, Juan Carlos Ortiz Nieves, Oscar Rodríguez Torres, fundador de la empresa Rosso Group, Irving Riquel Torres y su esposa Cecilia Amador López. Rodríguez reveló que parte del dinero defraudado fue utilizado para pagar gastos de una campaña política y de un partido que evitó identificar. Más adelante, a preguntas de Telenoticias, confirmó que Sosa fue instrumental en ese desvío. Pero no me gusta entrar en argumentos que sean de naturaleza como esa. Los gastos de la campaña de Bernier pagados con fondos federales no fueron detallados. El dinero fue utilizado además para costear gastos de Horta en eventos deportivos en Canadá y México. Rodríguez aceptó que hay un vínculo entre el caso de Horta y el de Anaudi Hernández. Sí, podemos decir que sí. ¿Por virtud de quién? ¿De protagonistas del esquema? Sí, pero no debo decir nombre. Los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Para Telenoticias, Luis Guardiola. Los acusados en este nuevo escándalo de corrupción gubernamental fueron llevados al Tribunal Federal para enfrentar sus cargos. José Tevez tiene detalles de lo ocurrido. José, ¿se le concedió fianza a los imputados? Eso es así, Jorge. Esta tarde los imputados tuvieron lo que se conoce como su comparecencia inicial ante un magistrado federal, una vista que de hecho fue sumamente breve, apenas si se extendió por 1 hora para los 7 imputados que en estos momentos deben estar ya descansando en sus hogares, luego del que definitivamente debe haber sido el día más largo y difícil de sus vidas. Veamos el reportaje. La magistrada Camille Vélez Ribe impuso fianza de $10,000 no garantizados a cada uno de los acusados, lo que les permitió salir en libertad esta misma tarde. El exsecretario del DRD, Ramón Horta, fue el primero que abandonó el tribunal en compañía de su abogado Francisco Rebollo Hijo. Mire, el que unas alegaciones se plasmen en un pliego acusatorio o las repita un fiscal en una conferencia de prensa no las hace ciertas. Estas acusaciones contra mi cliente Ramón Horta son falsas. Y nosotros vamos a esperar el momento del juicio para probar su inocencia. Eso es todo lo que vamos a decir ahora. No va a decir nada. Horta abandonó los predios del tribunal sin contestar preguntas de los medios. 5 de los imputados hicieron alegación de no culpable esta tarde tras leérseles el pliego acusatorio. Miguel Sosa Suárez y Oscar Rodríguez Torres pidieron la posposición del proceso hasta la semana próxima. Porque para leer este pliego junto al acusado, pues requiere tiempo
requiere tiempo porque no había tenido tiempo de hablar con él y esto es un libro. Eso es complicado. Sí, es complicado. Monserrate Matienzo es el abogado de Rodríguez Torres, este último identificado como el novio de Sally López Martínez, convicta ya en el caso de corrupción gubernamental del empresario Anaudi Hernández. Oscar, algunas palabras. Una palabra, Oscar. Primero Sally, ahora tú. ¿Cree que ella afectó algo su declaración y tuvo que ver algo con la acusación? Sosa Suárez ha sido identificado como el director de finanzas de la campaña de David Bernier y es en su propiedad donde se construyó esta bóveda presentada en el pliego acusatorio como evidencia. Ese boquete, ese roto en la casa que dicen que era que para guardar el dinero. Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que de inmediato estaba cancelando un contrato que tiene el empresario Miguel Sosa con su municipio, a la vez que ordenaba una auditoría tanto de ese contrato como de otro que ya venció el pasado mes de abril con el Departamento de Recreación y Deportes del municipio. La vista de Sosa y Rodríguez fue pautada para el 27 de junio. Jorge, nosotros estamos aquí en el Comité Central del Partido Popular en Puerta de Tierra, donde en el segundo nivel en estos momentos se está celebrando una reunión de su Junta de Gobierno que comenzó a las 6:45 de la tarde y no da indicios de que vaya a terminar en buen rato. La información que se ha ofrecido es que debe haber presentes unos 17 de sus 30 miembros. Es a puertas cerradas, no se ha permitido el acceso de la prensa y según se informó tampoco va a haber una conferencia de prensa cuando termine la misma, pero es de presumirse que se debe estar discutiendo intensamente este nuevo escándalo de corrupción que una vez más está salpicando al Partido Popular Democrático. Además, el licenciado Osvaldo Carlo, ex fiscal federal, nos explica los cargos contra los arrestados. Ya volvemos. Sus reacciones. Veamos. Muy feos esquemas de corrupción de personas que, fíjate, tenían un gran prestigio dentro de ese gabinete. Nadie se hubiese podido imaginar que esto iba a suceder con el exsecretario Horta. El ex senador popular reaccionó así tras el arresto esta mañana del exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Horta y de otras 6 personas. La escala de esto y que tú puedas tener directamente a un secretario de gabinete acusado de que utilizaba su posición para enriquecerse y que a través de eso también recibía pagos por ese servicio, por llamarlo así de alguna manera, pues eso es no solamente escandaloso, sino triste para el país. Sobre el compartimiento secreto en la residencia de Miguel Sosa Suárez también se expresó. Es el tipo de historia parecido a lo de los narcotraficantes en Sudamérica y en la frontera con los Estados Unidos. Es decir, cosas que vienen a crear más que suspicacia, y vuelvo y repito, personas que estando en el bajo mundo se acercan al proceso político no solamente para enriquecerse, sino para utilizar el dinero público para esquemas de corrupción que lo único que logran es demoler las instituciones de gobierno. Se habla de que Horta cogió kickbacks por dinero en efectivo, $27,000, 2 viajes, una construcción a su casa. Pues si los cogió y se lo prueban, va preso. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular está en récord con respecto a lo que pensaba de Miguel Sosa Suárez. Héctor Ferrer dijo hoy que le comunicó su opinión a David Bernier en un momento dado, durante la pasada campaña eleccionaria. No me gustaba la manera de él trabajar, pero es un asunto. Acuérdate, yo no era presidente del partido, yo era un candidato a comisionado residente. ¿Qué le manifestó David Bernier en aquel momento cuando usted...? Que era de su confianza, que lo conocía hace mucho tiempo y hay que respetar eso. Solicitó una investigación sobre las aportaciones de cualquiera de los 7 arrestados a campañas de su partido, incluyendo la suya. No hay gente que los hubiera querido tener más cerca, que estuvieron lejos, y algunos que estuvieron cerca, que hubiera uno querido que estuvieran más lejos. Que digan la verdad. Y si la verdad plantea que faltaron a su responsabilidad, pues tienen que cumplir. David Bernier sostuvo que las aportaciones a los partidos políticos fueron incidentales. Que independientemente del candidato que hubiese sido por el Partido Popular, estas personas hubieran tenido que cumplir con la justicia. Sosa era una persona de su confianza. Es correcto, para hacer las cosas bien. Igual Ramón Horta en su momento tuvo su confianza para hacer las cosas bien. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó a los arrestos y exhortó a que se provea toda la información necesaria para aclarar la situación. Aquel que haya hecho algo indebido
tiene que saber que hay consecuencias y va a tener que pagarlas. En ese sentido, conectándolo con los arrestos que hubo hoy, pues ciertamente es lamentable para Puerto Rico levantarse y ver cómo funcionarios del gobierno le han fallado al pueblo. Yo procuro es que la investigación continúe, que aquellos líderes que tenían ese vínculo ¿verdad? Con las personas que se hagan disponibles ante la investigación que está ocurriendo y que puedan colaborar para tener claridad en este asunto. Amigas y amigos, con nosotros el licenciado Osvaldo Carlos, quien durante 15 años ejerció como fiscal federal. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y muy buenas noches a todos los amigos que nos están mirando y escuchando. Licenciado, de los 50 cargos, ¿cuáles considera usted serían los más graves? Pues mira, hay varios cargos que tienen hasta 20 años de cárcel, o sea, como 3 de ellos. O sea que lo mismo el lavado de dinero, cargos que tienen que ver con hurto de propiedad federal y demás, los exponen a por lo menos 20 años de cárcel. ¿Y el asunto de la conspiración? La conspiración, pues los envuelve obviamente a todos, y una conspiración que según cargada en la acusación, dice que tiene su inicio desde el mismo momento que viene la elección, gana el Partido Popular y estas personas empiezan a promover al secretario para que eventualmente se conviertan en secretario del Departamento de Recursos de Recreación y Deporte. Se refiere a las elecciones del 2002. Elecciones del 2002. Muy bien. ¿Cuán sólido pudiera ser el caso de Fiscalía? ¿Sólido o débil? Pues mira, estos casos cuando tú lees la acusación y ves los detalles que hay en la acusación, te demuestran si es información que ellos han obtenido nada más que documentos y demás, o si tienen algún cooperador. Por los detalles que hay en el pliego acusatorio, obviamente tienen alguien que está cooperando con ellos en la investigación. En ese contexto, ¿cuán difícil sería la defensa, particularmente del exsecretario Horta? Siempre tenemos un cooperador que va a estar testificando en el caso. Es un elemento bien fuerte de evidencia en la Corte Federal, porque si una persona participa y explica al jurado su participación y la participación de los demás, es un caso siempre difícil para la defensa. El abogado de Horta ha dicho que las acusaciones son falsas. Un excelente abogado, el licenciado Rebollo, que tiene mucha experiencia y obviamente pues está argumentando ya desde este momento su caso ante el público y eventualmente ante el jurado. Ciertamente, licenciado, al presente como que no está muy claro cómo es que el FBI descubre e inicia la investigación, aunque me mencionó algo relacionado a las elecciones del 2002. Definitivamente esto viene por la vía de cooperación, Jorge. Hay personas que ya sea en este mismo caso o en otro caso han estado cooperando con los federales y les marcaron el camino, les explicaron lo que estaba ocurriendo en esta situación, y es una situación que entonces los federales comienzan a investigar con esa ayuda. O sea, muchos de estos casos federales, ya sea de droga, ya sea de corrupción pública, se inician con la ayuda de cooperadores. A base de su experiencia ahora como abogado de defensa, ¿cuál considera usted que sería la mejor defensa para estos imputados, acusados? Pues mira, siempre la mejor defensa es que el trabajo se realizó, siempre la mejor defensa es que no había tal conspiración, tratar de dividir el grupo. O sea, hay abogados que eventualmente van a tratar de ver sus casos aparte. Por separado. Exacto. Todo ese tipo de estrategia la veremos en el caso. Obviamente estos son alegaciones y las alegaciones tienen que ser probadas en corte, como indicó el licenciado Rebollo. O sea que hasta este momento pues estas personas los cobijan, obviamente la presunción de inocencia. Sin embargo, como abogado de defensa, en algún momento, si la prueba es tan contundente, pudiera surgir que el abogado de defensa le diga a su representado, levanta las manos y vamos a negociar. La negociación en la federal siempre se da y se da activamente, ya que el porciento de convicción en el sistema federal, especialmente en Puerto Rico, es bien alto. O sea, sobre un 90% de los casos de la Fiscalía Federal que van a corte terminan en convicción. Y los acusados conocen ese detalle, sus abogados lo discuten con ellos. O sea que es difícil tú enfrentarte en estos casos a un jurado cuando tienes cooperadores. ¿Qué considera usted que está ocurriendo en el país? Que funcionarios electos o designados, nombrados, pues como que coquetean, por así decirlo, con el camino incorrecto. ¿Qué puede estar pasando? Jorge, tú y yo que llevamos unos cuantos años dando vueltas por ahí, sabemos que esto es un problema que lleva muchísimos años en Puerto Rico.
ha sido más patente desde, yo te digo que la época de los 80, principios de los 80, que empezaron los casos aquí más importantes de corrupción pública. Siempre la gente parte de la premisa de que yo lo voy a hacer mejor que el anterior, de que a mí no me van a coger, que yo me voy a ganar el dinero y voy con ese dinero a echar para adelante con unos negocios, que fue lo que hicieron estas personas, empezaron a invertir en otros negocios y demás, y dejar ese acto en un pasado y aquí no pasó nada. En ese sentido, pues, la corrupción es un fenómeno que siempre ha estado aquí en Puerto Rico. En el 80 fue que realmente los federales empezaron a combatirlo fuerte y que seguirá, Jorge, porque la gente piensa que se pueden salir con la suya. Hemos leído bastante sobre ese tema y el primer caso de corrupción documentado en la historia de la humanidad data del siglo IX a.C., el ayudante de un faraón egipcio. Y hay un libro del compañero periodista Tony Quiñones Calderón que lo sugerimos. Corrupción e impunidad en Puerto Rico, es una joya. Tiene como 500 páginas, pero es un resumen de todos los casos que nos ha afectado como país. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Excelente. La profundidad de la corrupción en Puerto Rico, en este caso, es brutalmente importante discutirlo. Mire, mientras no hay fondos para pacientes de SIDA, hoy día, y veré cuando llegue el cliff del Medicaid, porque tal y como les dije ayer en mi programa, no hay los chavos, no se asignaron los fondos en el gobierno federal para resolver el problema el año que viene del dinero de salud para Puerto Rico. Mientras no aparece el dinero para los terapistas, por ejemplo, Metropistas se le dieron 10 años más al negocio de Metropistas a cambio de poder conseguir el dinero para poder pagar algunos servicios del gobierno esenciales. Mientras los hogares de niños sustitutos, los hogares tienen que poner ellos el dinero y esperar que el gobierno les reembolse. Estos sujetos del caso de Horta enviaban por texto oye, se acabaron los huracanes, y aparecían los chavos inmediatos. O sea, ese es el nivel de la corrupción que nosotros tenemos que entender. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de cosas importantes, ciertamente, pero el mensaje profundo es cómo el Departamento de Hacienda le daba prioridad a $200,000 de recreación y deportes, que en la lista de prioridades de gastos del gobierno es el número 800, pero aparecían los chavos y Hacienda hacía el cheque y la tesorera allí. Mire, gente, el cuatrienio de Alejandro se acabó con casi $400 millones de fondos en cheques emitidos no pagados, que se dejaban en bóveda, pero aparecían los 200,000 pesos de un día para otro porque se acabaron los huracanes. Y si usted no sabe lo que estoy hablando, en el pliego acusatorio hay un mensaje de texto, hay unos mensajes de texto en el indictment que muestran que con unos mensajes de texto se conectaban y se comunicaban para que se hicieran los cheques y salieran los chavos para poder rellenar las cuentas de la corporación que le daba dinero al partido, pero no que hacía donativos. Gente, ya ellos saben que no pueden donar chavos porque los donativos quedan registrados. Pues ahora van y pagan los gastos y van a una cena y van a la comida y te la pagan, y hay que comprar algo y te lo pagan, y van a una gestión y lo pagan. Así es como hoy día se hace. Tú no quedas registrado. La corrupción ha ido evolucionando. Otro mensaje brutal es para que usted vea lo flojo que es el Partido Popular. El Partido Popular hizo una conferencia de prensa y se pusieron a defenderse. Mira qué flojos son. Mire, David Bernier hoy cogió una pescosa política que es no imposible de levantarse, pero ciertamente es una pescosa brutal. ¿Por qué? Porque él fue el que trajo a esta gente. David hoy habla como si esta gente fueran desconocidos. Mira, cuando Lisa Ortiz llegó a dirigir la campaña de David, ya esta gente estaba allí metida. David fue el que recomendó a Ramón Horta. David no puede decir que sus panas de toda la vida los acaba de conocer y que él, ay, si esta gente a lo mejor, tal vez, quizás, ay, déjame ver, mira, qué chavienda. Si esta gente son tus panas, tú sacaste a la gente que estaba en el partido para montar a esta gente, porque supuestamente los que habían antes eran corruptos y estos eran nuevos. Y ahora también sabemos que no solo no eran nuevos, sino que estaban conectados al caso Anaudi, y que también tenemos información de que precisamente de ahí es que sale esto. Ay, David. Ya está bueno. Adelante, buenas noches.